Buenas noches, hermanos. Me da gusto que tengamos la oportunidad de este día de estar reunidos para iniciar esta serie de pláticas que hemos estado planeando con respecto un poco a hablar sobre la historia de la Iglesia El Divino Salvador. Le hemos titulado a esta serie de pláticas sobre la historia de la Iglesia. Y lo que queremos, el propósito de estas charlas, es que podamos profundizar un poquito más, conocer más el origen, el desarrollo de la Iglesia, el Divino Salvador, y sobre todo también comprender el ámbito en el que la Iglesia se desarrolla. Muchas veces hablamos de historia de las iglesias, pero muchas veces no tomamos en cuenta qué es lo que hay en el entorno. Por ejemplo, hoy nosotros como iglesia tenemos una realidad, desarrollamos cierto tipo de actividades, suceden cierto tipo de cosas que a veces eh, a la distancia no logramos comprenderlo, pero todo esto está influenciado pues por lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Lo que vivimos cotidianamente, lo que hoy en día vemos, por ejemplo, en las noticias, lo que nos sucede en el trabajo, lo que sucede en las familias, lo que sucede en las calles, en los lugares donde habitamos. Todo eso influye en un momento dado y va eh, ayudando, va acumulando para que la iglesia vaya caminando en la realidad que le está tocando vivir. Entonces, la idea es tener un máximo de 8 pláticas en donde pretendemos abarcar esos 150 años de la Iglesia El Divino Salvador. Y por ende, pues vamos a ir dando estos pasos. Eh, vamos a hacer la dinámica va a ser así, vamos a exponer el tema que vamos a abordar en este día, en esta sesión, y al final, si hay algunas preguntas, si hay algunas dudas, cosas que no hayan quedado claras o cosas en donde quisieran que profundizáramos un poquito más, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Les quiero comentar que estas sesiones van a estar grabadas, porque la intención es también que sean subidas a YouTube para que pues otras personas, no solamente de nuestra iglesia local, sino que pertenezcan a otras iglesias, pues también conozcan esta historia de la iglesia, porque finalmente 150 años de la Iglesia del Divino Salvador son hablar de 150 años de la historia del presbiterianismo en la Ciudad de México. Y el Divino Salvador fue la primer iglesia presbiteriana en el contexto de la Ciudad de México. Por ello, creo que es importante que se conozca y que podamos profundizar en ello. Entonces vamos a iniciar, hermanos, vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar con la exposición del día de hoy. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde, noche, de estar reunidos para poder comentar, para poder platicar sobre la historia de la Iglesia, el Divino Salvador. Queremos pedirte, Señor, que tú seas en medio de nosotros, que lo que dialoguemos, lo que podamos hablar, sea de bendición para todos los hermanos que lo vean, pero también, Señor, que sea para proclamar tu nombre y que tu nombre sea bendecido a través de tu obra alrededor de esta iglesia, en medio, Señor, de las diferentes situaciones que se han vivido durante 150 años. Pedimos tu bendición y tu guía en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que le estoy denominando los antecedentes de la Iglesia, el Divino Salvador, que en este caso queremos abordar todo lo que tenga que ver con el entorno de la Iglesia en una primera instancia, y en donde queremos conocer un poco sobre la realidad que estaba antes de que la iglesia iniciara. ¿Qué pasaba en México? ¿Qué pasaba en los elementos previos a que se pudiera comenzar a hablar de la iglesia el Divino Salvador? Y eso nos va a permitir entender esa realidad, porque si no lo hablamos así, pues estaríamos hablando muy en el aire, ¿no? Como que algo lejano a nosotros. Entonces vamos a acercarnos un poquito a ese México
que estaba rodeando, que estaba en el entorno, ese México en el que el Divino Salvador estaba inmersa y en el que va a surgir. Entonces, el día de hoy estaremos hablando de esos antecedentes. Y para ello, pues es importante y nos vamos a meter a lo que es el siglo XIX, que es ese espacio en donde México va a comenzar a vivir su vida independiente. Este mapa que podemos observar es el mapa de México en 1924, perdón, 1824, es decir, el año en el que se va a promulgar la Constitución, primera Constitución Federal de México, posterior a la independencia. Hay que recordar que México se va a independizar en 1821. Ese es cuando se va a promulgar la independencia. Cuando nosotros aquí en México celebramos el 16 de septiembre, celebramos 1810, que es cuando se inicia la lucha de independencia. Pero la independencia como tal comienza en 1821. Y quiero que observemos que el territorio mexicano es un territorio extremadamente amplio, muy amplio, que abarca hasta lo que nosotros conocemos hoy como California, en el norte, eh, estados como por ejemplo Arizona, Nuevo México, forman parte de lo que era México, Texas en su momento también como parte de esta nación que inicia. Y también hay que entender que para 1824, año en que se promulga la independencia, México ya tuvo una pequeña pérdida. Déjenme comentarles que México cuando se independiza en 1821, México llegaba hasta Costa Rica. Es decir, Centroamérica era parte también de México, porque formaba parte todo este conjunto del virreinato de la Nueva España y en la parte de Centroamérica formaba parte de lo que se conoce como la Capitanía General de Guatemala, pero que estaba sometida o estaba jurisdiccionaria al virreinato de la Nueva España. Así fue en 1821. Sin embargo, para 1824, los estados centroamericanos no están a gusto con lo que está sucediendo en México. Recuerden que en México cuando se independiza inicia como un imperio, el primer imperio mexicano, y Agustín de Iturbide es el emperador de ese nuevo país. Pero México comenzaba, iniciaba, y si en las comunicaciones en esa época eran complejas para abarcar un territorio tan grande, así que si costaba trabajo atender las regiones del centro y un poco del norte, imagínense ustedes atender Centroamérica, que era muchísimo más lejos, mucho más distante. Así que para 1824, época en la que se va a promulgar la independencia, pues Centroamérica se independiza de México y se va a denominar las Provincias Unidas de Centroamérica, formando un país. Ya después, con el tiempo, se van a ir fraccionando para dar lugar a lo que conocemos hoy como los países centroamericanos, ¿no? Donde está Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, etcétera. Entonces, hasta ese territorio llega México. Pero en 1824, este es el territorio mexicano. Quiero que observen este territorio que se denomina México, que es lo que vendría siendo el Estado de México, que en esa época pues no existiría como tal Guerrero, por ejemplo, ni existiría Morelos, sino que todo estaba formado dentro de un conjunto que iba prácticamente desde casi del Golfo de México al Océano Pacífico. Y dentro de ese territorio estaba una entidad llamada Distrito Federal, que era la sede de los poderes políticos de México, ¿no? Porque se va a organizar como una república federal. Vean ustedes algunos de los estados, vean ustedes Coahuila, abarca parte de Texas, vean ustedes, por ejemplo, Yucatán. Yucatán era un solo estado, toda la península, no estaba dividido como hoy lo conocemos, ¿no? Como Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Vean ustedes la península de Baja California, se conocía como la Baja California, en contraposición a la parte norte, que se conocía como la Alta California, ¿sí? Aquí no había división todavía de territorios, sino era una sola entidad.
Sonora y Sinaloa eran un solo estado. Vean ustedes, aquí están unidos. Y entonces, bueno, pues tenemos un territorio amplio, importante. En 1824, decíamos, se promulga la Constitución, la primera Constitución federal. Y aquí vamos a encontrar algo importante que tiene que ver ya con la cuestión religiosa, porque en este año 1824, cuando México inicia esta vida como república, ya no como imperio, Agustín de Iturbide ya había sido derrocado, entonces se establece esta constitución y algo interesante que a nosotros en este caso nos va a interesar y que vamos a resaltar en su momento más, es el artículo tercero de esta constitución de 1824. Este artículo tercero decía: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Es decir, el catolicismo era la religión oficial del Estado mexicano. Esa es una realidad. Por lo tanto, estaba prohibido totalmente que hubiera otros credos religiosos en nuestro país. Y eso obviamente es con lo que va a comenzar a luchar en su momento la llegada de nuevas ideas y en este caso del protestantismo, que se va a encontrar con leyes que en su momento van a impedir un tanto el que se desarrolle una nueva fe. Pero bueno, en su momento lo vamos a retomar, pero este es, digamos, el contexto. También tenemos que recordar algo importante. Cuando México se independiza y cuando llegamos a estos años, va a comenzar una serie de luchas por el poder político. Es decir, vamos a encontrarnos que no se independizó México y todo quedó en paz, sino que había conflictos entre los poderes económicos. Y en este caso, los conservadores, que representaban todavía las políticas que venían de la época virreinal, que se habían impuesto y que habían tenido los beneficios de la colonia, pues obviamente no querían que se estableciera un régimen diferente que pudiera en su momento quitarles pues parte de los privilegios que ellos tenían. Y en contraposición, vamos a encontrarnos otro grupo político importante que son los llamados liberales, que en este caso, los liberales en el siglo XIX, pues van a ser aquellos que promovían un nuevo sistema político económico y que estaba comenzando a prevalecer a nivel mundial. En este caso, hoy le llamamos capitalismo, ¿sí? El sistema capitalista estaba comenzando a desarrollarse, ya se había establecido en países como Estados Unidos, por ejemplo, comenzaba a expandirse poco a poco en Europa y obviamente había gente en México que quería impulsar este modelo, modelo económico, pero se encontraban con los conservadores que obviamente estaban acostumbrados a tener acaparamiento de tierras, los latifundios, que hubiera el sometimiento de los pueblos indígenas a su servicio exclusivo. Y el capitalismo lo que buscaba era las libertades, libertades para poder tener economía, libertades para poder hacer negocios, libertades para transitar sin obstáculos dentro del territorio. Entonces, vamos a encontrar esas luchas que desembocan en guerras civiles. Ese es el panorama con el que nos encontramos en el siglo XIX. Pero también aquí tenemos algo importante. Esta imagen representa esta cuestión de que el catolicismo era la religión oficial del Estado mexicano. Esta litografía, que es del siglo XIX, nos da un panorama de cómo era la catedral, como era el centro, el zócalo de lo que hoy conocemos, en donde tenemos zonas arboladas, era un parque interesante, de un paseo, que en su momento se le llamó el Paseo de las Cadenas, porque había una serie de cadenas que separaban el atrio de la catedral del resto del centro como tal. Pero bueno, el catolicismo es el que dominaba en ese momento, en ese contexto de luchas. Aquí tenemos esta imagen en donde
vamos a encontrar soldados en la época de la Reforma, ya por 1858, en donde las reformas que posteriormente los liberales van a comenzar a impulsar para establecer de forma definitiva el sistema capitalista. Pero las guerras intestinas lo que hacían era empobrecer, tener un pueblo empobrecido, tener solamente a algunos privilegiados que vivían con comodidades, pero el pueblo en general vivía mal. Pero junto a ello, tenemos que observar que México también era botín para las grandes potencias del momento. Después de que México se independiza de España, pues las potencias europeas van a buscar tomar el control de un territorio tan rico como México. Pero también tenemos, por otro lado, una potencia que está en el norte que tampoco quiere permitir que las potencias europeas pues entren y penetren a México. Entonces, es cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se establecen dos políticas muy importantes que vale la pena resaltar. La primera de ellas es lo que se va a denominar como la doctrina Monroe. La doctrina Monroe establece América para los americanos, que si lo vemos desde una perspectiva, digamos, general, podríamos decir que Estados Unidos hablaba de que no iba a permitir que potencias europeas quisieran entrometerse en los asuntos americanos. Ese, digamos, sería el primer principio. Pero también hay que recordar que los estadounidenses se llaman a sí mismos americanos. Entonces, el otro sentido de la expresión va en el hecho de que América, el continente americano es para nosotros, para los americanos, no es para los europeos. Por lo tanto, ellos no van a permitir la presencia de potencias extranjeras. En este caso, por ejemplo, y tenemos un segundo momento también político de Estados Unidos, que sería lo que vamos a denominar como el destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? El destino manifiesto es influenciado por la teología calvinista puritana que se había desarrollado en la fundación de los Estados Unidos. Ellos planteaban de que Estados Unidos había sido elegido por Dios para promover la libertad, la justicia y la democracia en el mundo. Por lo tanto, ellos asumían de que al haber sido escogidos por Dios, ellos tenían que impulsar el modelo estadounidense de vida y el protestantismo como ideología religiosa para civilizar a los pueblos, principalmente americanos. Y en este caso, el pueblo importante cercano a Estados Unidos, pues va a ser México. Esta litografía corresponde a la época en la que Estados Unidos se enfrentó a México y en particular cuando el ejército estadounidense en 1848 ocupa la Ciudad de México. Quiero que observen los soldados que observamos aquí en la plaza en el Zócalo son soldados estadounidenses. Y quiero que observen la bandera que está ondeando en Palacio Nacional. Es la bandera de los Estados Unidos, la cual ondeó aproximadamente un año, que fue el tiempo que estuvo ocupado el territorio mexicano por Estados Unidos. En la prensa estadounidense, por ejemplo, se hablaba de que la guerra con México era una guerra justa, porque era una guerra en donde se convertía en una responsabilidad para los Estados Unidos para civilizar y sacar de la ignorancia, del fanatismo al pueblo mexicano, que estaban sometidos por el catolicismo. Esto que les estoy comentando se publicaba en los periódicos estadounidenses y con el propósito de promover y que el pueblo estadounidense apoyara la guerra contra México. Obviamente, esta política, pues más que buscar civilizar y más que buscar sacar del fanatismo a los mexicanos, pues tenía como propósito la expansión territorial, porque Estados Unidos lo que buscaba era tener un territorio que llegara hasta el Océano Pacífico, porque recordemos que en su origen Estados Unidos, las 13 colonias estaban solamente hacia el Atlántico. Se fue expandiendo hasta llegar al Océano Pacífico a raíz de que vence
a México y por los llamados, los tratados de paz, que se conocen como los tratados de Guadalupe Hidalgo, es que México cede más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Y conste que Estados Unidos quería, de pasadita también quería California y también quería el istmo de Tehuantepec. México logró quedarse con el istmo y quedarse con Baja California, con la península, pero Estados Unidos sí logró su propósito. Pero esto era parte de esa política. Ahora, detrás de la invasión, tenemos también que reconocer que había soldados estadounidenses que sí tenían muy claro el hecho de que era su responsabilidad compartir la palabra de Dios, porque había soldados cristianos también. Y hay algunas crónicas donde narran en donde los soldados norteamericanos, algunos, conforme iban avanzando sobre territorio mexicano y ocupaban algunas poblaciones, de pronto también distribuían Biblias, regalaban Biblias en español para que los mexicanos pudieran adentrarse al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, dentro de todo este contexto, pues hay que observar que se llegó a dar también este proceso. También dentro de este siglo XIX, y consta que aquí estamos hablando de 1848, no he hablado de enfrentamientos previos, porque antes Francia también ya había intentado invadir a México y también España había intentado recuperar a México con algunas invasiones. Solamente estoy resaltando las más significativas. Quiero también mostrar y resaltar, por ejemplo, la invasión francesa. En 1863, recordemos que promovido por por los conservadores, se va a promover el establecimiento de un imperio gobernado por un europeo, que en este caso es Maximiliano. Y Maximiliano va a ser apoyado por Francia. Francia, que también tenía un propósito expansionista muy importante. En Francia gobernaba Napoleón III, era sobrino de Napoleón Bonaparte, y es la época en la que Napoleón comenzó a expandirse por territorios africanos y asiáticos, pero le interesaba a México en particular. Por eso apoyó a Maximiliano. Aquí en esta imagen, que es también una litografía, ya coloreada, obviamente, es cuando el ejército francés entra a la Ciudad de México en 1863. Observemos que la bandera que ondea no es la bandera mexicana, es la bandera de Francia, tanto aquí en la catedral como aquí en Palacio Nacional, ¿sí? Entonces, son momentos difíciles en ese contexto de guerra, de incertidumbre social, política, violencia, inseguridad, es que el protestantismo va a comenzar a llegar a México. Vamos a verlo un poco más adelante. Veamos un poquito cómo era la Ciudad de México en esa época. Esta era la Ciudad de México a mediados del siglo XIX. Observemos la expansión territorial. Aquí en el centro tenemos un jardín que es la Alameda Central. Aquí tenemos lo que es la catedral y aquí tenemos el Zócalo. Aquí atrás tenemos otra explanada que es Santo Domingo, ¿sí? El Divino Salvador andaría, el templo actual del Divino Salvador estaría por aquí, más o menos, en esta zona. El templo antiguo del Divino Salvador se va a encontrar ubicado más o menos en esta área, ¿sí? O sea, observemos que la ciudad es muy pequeña. Este paseo que tenemos aquí viene siendo lo que se conoció en los tiempos de Maximiliano como el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, y que comunicaba al Zócalo, porque si observan, esto iba directamente hasta Chapultepec, que era la sede del poder político, donde vivía Maximiliano, y después en este punto, donde se encontraba el famoso Caballito, aquí entrábamos, lo que hoy es Avenida Juárez, hasta llegar al Zócalo, al Palacio Nacional. Esta era la ruta que se establecía. Vemos al fondo los lagos, aquí está Texcoco, ¿sí? Y veamos hacia la parte eh, eh, sur, este es el sur de la ciudad, pues está despoblado totalmente. Hacia la parte oriente, pues es, lo decía, lago, despoblado, y obviamente hacia la parte norte, pues también. Esta era la Ciudad de México. Aquí tenemos este plano de 1867, en donde podemos ver esas avenidas
el proyecto Paseo de la Emperatriz, que les comentaba que hoy es el Paseo de la Reforma, y después hacia el Palacio Nacional. Así era el Zócalo a principios del siglo XIX. La estatua de Carlos IV, el caballito, estaba rodeado el Zócalo, lo que hoy conocemos como el Zócalo, por una reja, porque solamente podía pasar las clases altas a este lugar. Y vamos a encontrar que alrededor va a haber unas bancas. Estas bancas son las que actualmente se encuentran en la Alameda Central, después de que quitaron esta parte. Aquí tenemos otra imagen de este mismo espacio. Esta imagen es interesante porque es lo que se conoce como un daguerrotipo. Es decir, los daguerrotipos son los previos a las cámaras fotográficas actuales. Y esta es la primer fotografía, podríamos decir, que se toma de la Ciudad de México. Así es considerada. En este caso es de 1840, donde se ve la catedral, y se observa este edificio que se conoce como el Parián. Estaba en lo que hoy es el Zócalo. Este era un mercado público, que después, como podemos ver en la imagen, fue demolido en 1843. Bien, continuamos. Tenemos aquí este espacio, aquí en el centro, aquí está, es la época de la ocupación estadounidense. Pero aquí quiero que observemos, perdón, quiero que observemos que en el centro hay una base. Se había proyectado construir un monumento a la independencia aquí, pero por los conflictos internos no se logró y solamente se construyó la base. Es decir, desde el punto de vista arquitectónico es lo que llamamos el zócalo. Por eso la gente comenzó a denominarle zócalo a esta explanada, recordando este espacio que se construyó y que fue lo único que se logró establecer de ese proyecto de construcción del Monumento a la Independencia en este espacio. El nombre oficial de esta plaza es Plaza de la Constitución, pero está recordándose a la Constitución de Cádiz, que se promulgó en España a principios del siglo XIX y que buscaba dar ciertas libertades a las colonias americanas, entre otras cosas. Por eso se llama Plaza de la Constitución, mejor conocida por nosotros Zócalo, por esta construcción, que después la van a utilizar para construir una fuente y después va a desaparecer. Hace un par de años estuvieron haciendo remodelaciones en el Zócalo y habrán escuchado ustedes que encontraron este Zócalo en las excavaciones que hicieron, pero lo volvieron a cubrir. Pero ahí existe esa base. Bien, esta es la plaza de Santo Domingo en esa época, arbolado el frente. Aquí está lo que hoy es la escuela bueno, la antigua escuela de medicina de la UNAM, el templo de Santo Domingo, y observemos las calles que rodeaban. Aquí están los portales de Santo Domingo, lo que este, conocemos hoy en día. Aquí está mi imagen del Zócalo, un poquito más tarde. Vean ustedes, aquí está la base del Zócalo, a Fuentes, arbolado. Y observemos que el Palacio Nacional solamente tiene dos niveles. El tercer nivel que tiene actualmente el Palacio Nacional fue construido en los años 30 del siglo XX. El Palacio Virreinal original solamente tenía dos niveles. En esa época, recordemos que había canales que entraban a la ciudad. Esta es la calle de Roldán, en donde tenemos estas llamadas acequias que conectaban la zona de La Viga con Chalco y que a través de él entraban mercancías provenientes principalmente de las zonas agrícolas, ya fuera Xochimilco, ya fuera Iztapalapa, ya fuera Iztacalco, ¿sí? Este es un panorama del movimiento económico que había en esa época. Este es lo que hoy conocemos como el Palacio de Minería. Esta es la calle de 5 de Mayo actual. Esto es el Paseo de la Viga, cerca del pueblo de Iztacalco. Vean, este comunicaba hasta Xochimilco
Recordemos que así era la movilidad. Todavía hasta principios del siglo XX existían estos canales. Hasta más o menos años 20, 30 se comenzaron a desecar, a quitar para construir las avenidas. Por ejemplo, la hoy calzada de la Viga. Otra vista de lo que sería el Zócalo. Este es el Palacio del Ayuntamiento, donde hoy está la sede del poder político en la Ciudad de México. Que obviamente es diferente a como lo conocemos hoy, porque el actual fue reconstruido, fue renovado y se construyó en el siglo XX lo que conocemos como edificio gemelo. Aquí está lo que hoy es 20 de noviembre. Se tuvo que derrumbar algunos edificios para construir 20 de noviembre y se construyó un edificio parecido de este lado hacia la calle de Izazaga, que conocemos como el edificio gemelo. Palacio Nacional, aquí ya se ve con más claridad esta fotografía, los dos niveles de Palacio Nacional. Estamos todas imágenes del siglo XIX. Y aquí tenemos el Paseo de Bucareli. Había una plaza en esta plaza de toros, la estatua ecuestre de Carlos IV, aquí en este punto. Y aquí tenemos el acueducto que venía de Chapultepec y la Ciudad de México al fondo. Esta es una fotografía de la misma área. Y bueno, esta calzada que venía de Chapultepec para ir hacia el centro, ¿no? Que en este caso podemos ver los árboles. Hoy todo esto está construido por edificios de gran tamaño y de la avenida Reforma. Esto todo es en el centro, parte de esas acequias que entraban al centro de la ciudad. Canal de la Viga, este es de 1897. Bueno, pues ese es el ambiente social, político, económico que vamos a encontrar. Acabamos de mencionar que en la Constitución de 1824 se establece que solamente la religión que va a ser aceptada en el México va a ser la católica. Sin embargo, en 1827 llega a México este personaje, James Thompson. James Thompson es un colportor. Es decir, es un promotor, un distribuidor de la Biblia en la lengua de los pueblos, en este caso americanos, es decir, al español. Y está patrocinado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que ya está imprimiendo Biblias en español. Y entonces se busca que él pueda introducir esas Biblias a México. Obviamente, para que pueda ser aceptada en México, la Biblia que se va a introducir no es la que conocemos hoy, de Reina Valera, con la revisión de, de Casiodoro, sino que en este caso es una Biblia católica, que incluso va a tener libros deuterocanónicos. Esto con el propósito de que la Iglesia Católica no protestara y pudiera ser más fácil el acceso y el ingreso de las Biblias a México. Aquí podríamos decir que es con este personaje, James Thompson, que la Biblia como tal comienza a ser distribuida en México. Y entonces esas Biblias van a comenzar a llegar a las manos, primero, de extranjeros que habitan México, estadounidenses, ingleses, alemanes, muchos de ellos comerciantes que obviamente tenían, vamos a decir, cierta tolerancia por ser extranjeros de practicar el culto que ellos tenían. Y por lo tanto ellos tenían Biblias. Pero también grupos mexicanos van a comenzar a tener acceso a esas Biblias. Con el paso del tiempo vamos a observar que se van a comenzar a establecer grupos de estudio bíblico en diferentes lugares en la Ciudad de México y en el país, en donde de una manera, vamos a decir, empírica, leían la Biblia y reflexionaban sobre ella. Se formaban esos pequeños grupos de estudio. No estaban dirigidos por protestantes ni por misioneros, sino que la gente se interesaba, leía y comenzaba
a practicar y comenzaba a tratar de seguir las enseñanzas de la Biblia. Esto se va a reforzar, como decíamos hace rato, con la invasión estadounidense, que también van a distribuir Biblias. Entonces comienza a haber una expansión de las mismas. Y vamos a observar que también durante la intervención francesa va a haber cierta introducción de Biblias. Entonces, la Biblia no era un libro ajeno a México para la primera mitad del siglo XIX. Ahora bien, tenemos que hablar también que en ese contexto, ya vamos a comenzar a hablar de mediados del siglo XIX, va a comenzar a haber rebelión de sacerdotes católicos. Es decir, sacerdotes que no están de acuerdo en la manera como el catolicismo está desarrollándose en México y en donde consideran que las prácticas católicas son anticristianas. Es decir, van en contra de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, esa rebelión de sacerdotes van a estar encabezadas en cierto sentido por este hombre llamado Manuel Aguas. Manuel Aguas fue uno de los primeros que levantó la voz en contra de la Iglesia católica a la cual él pertenecía, porque él era un sacerdote, pero que denunciaba los abusos de la Iglesia católica. Y entonces él, junto con otros sacerdotes, van a ser conocidos como los padres constitucionalistas, porque se van a comenzar a apoyar en la Constitución de 1857, en donde comienza a vislumbrarse la posibilidad ya de libertad de cultos, libertad de pensamiento, ciertas libertades que la Constitución de 1824 no permitía. Entonces, basados un poco en en ese ambiente laxo que comenzaba a darse a nivel legal, ellos se rebelan a la Iglesia Católica. También es importante mencionar que los liberales van a ver la necesidad de que se dé la pauta a una nueva religión diferente a la católica para hacer contrapeso al catolicismo, porque el catolicismo también se oponía abiertamente a las reformas liberales. Entonces necesitaban una religión diferente que ayudara a contrarrestar la influencia católica. Por eso, esas rebeliones de sacerdotes las va a ver bien el grupo liberal ya en el poder. Uno de los liberales más connotados que vamos a conocer, pues es obviamente Benito Juárez. Ahora bien, ellos decían, estos padres constitucionalistas, que lo que ellos buscaban en cierto sentido era hacer una reforma al interior del catolicismo, que fuera una reforma nacionalista y una reforma antirromanista. Es decir, buscaban romper con la Iglesia de Roma. De hecho, los liberales en el poder buscaban que se estableciera lo que denominaban una Iglesia Católica Mexicana que respondiera más a las necesidades de el pueblo mexicano y no ser sometidos ideológicamente por la Iglesia Católica. Alrededor de esto va a surgir un personaje interesante, el señor Sóstenes Juárez. Él, como lo tengo aquí en el texto, era un mayor del ejército liberal, era masón, totalmente anticatólico, pero no sabía nada de la Biblia. Sin embargo, él cayó prisionero durante la intervención francesa. Y cuando estuvo en prisión, uno de los clérigos que los atendían dentro de la prisión le dio una Biblia, le permitió acceder a una Biblia. Quiero leerles un testimonio de él, en donde él va a mostrar y decir lo que va a suceder en su pensamiento al comenzar a leer la Biblia cuando él estaba prisionero. Dice Sóstenes Juárez. Comencé a hojearlos solamente por pasar el tiempo, sin propósito alguno, pero pronto principié a tomarle interés encontrándole algunos pasajes interesantes. Finalmente, llegué a leer sin saltarme, desde el Génesis hasta la Revelación, y a tomar gusto por meditar algunos versículos. En suma, la obra me interesó sobremanera y ya no podía prescindir de su lectura. Noté claramente que había encontrado lo que necesitaba. Yo que había anhelado la libertad de acción para mi país, pero ahora anhelaba la libertad del espíritu para mis compatriotas que se hallaban bajo el yugo de Roma.
Veía patentemente que la lectura de ese pequeño libro habría de libertarles de la tiranía romanista. Resolví que cuando saliera de mi cárcel política, trataría de salvar a mis paisanos todos, a mi querido pueblo mexicano de la cárcel religiosa en que se hallaba arrojado. En cuanto me viera libre, iría a mostrarles mi libro y habría de extender en cuanto pudiera sus preciosas enseñanzas. Sóstenes Juárez llegó a tener contacto con estos eh, sacerdotes rebeldes, vamos a llamarlo así, y van a establecer una pequeña congregación, un pequeño grupo que se va a establecer en el centro, en lo que hoy conocemos como el centro, en la calle de San José del Real, en el número 21, que se encuentra a un costado del templo de San Felipe Neri, que hoy conocemos nosotros como La Profesa, y que se encuentra localizada en la esquina de las actuales calles de Isabel la Católica y Francisco y Madero. Luego me regreso a Arcadio Morales. Esta es La Profesa. Esta fotografía es de 1908. Y vamos a encontrar la portería de La Profesa, que es propiamente que le dio nombre a la calle, y después se va a llamar San José el Real. Hoy se encuentra ahí el Hotel Gillow, que está en la esquina de Isabel la Católica, entre Madero y 5 de Mayo. Ahí es donde se piensa que estaría aproximadamente ubicada esta congregación de Sóstenes Juárez. Aquí lo interesante es que Sóstenes Juárez, en esa congregación, va a llegar en 1869 un joven, Arcadio Morales. Arcadio Morales en esa época andaba en los 19 años. Él nació en 1850. Su mamá, dice Arcadio Morales, lo mandó porque le habían invitado a un bautismo en ese lugar. Y entonces, pues su mamá no podía, entonces le dijo a Arcadio Morales, ve en mi representación. Dice Arcadio Morales que él como que, pues cómo iba a ir a ese lugar y además que eran protestantes. Sin embargo, le hizo caso a su mamá y fue. Y cuando entra a ese lugar, dice que quedó asombrado porque él esperaba ver algo, quizás una especie de cueva y algo extraño, pero dice que vio un salón iluminado donde había sillas y en donde dice que estuvo presenciando la ceremonia que se hizo, que en este caso era una pequeña reunión, vamos a decir, devocional. Ahí escuchó leer la Biblia, ahí vio el rito del bautismo. Y cuando termina de ver esta reunión, dice que él comulgaba, que él estaba de acuerdo con lo que había escuchado, que de hecho él había en su momento leído pasajes de la Biblia y que al escuchar lo que le presentaron en ese lugar, se da cuenta que quizás toda su vida él había sido protestante, porque no comulgaba con las ideas católicas. Y lo que vio ahí, pues era más parecido a lo que él pensaba. Él se metió de lleno, luego a apoyar a Sóstenes Juárez. Comenzó a colaborar. Él platica que en esos lugares, pues todo el mundo hablaba. No había realmente un ritual ni un orden de culto, sino que, porque allí había presentes liberales, soldados, masones, anticatólicos, ex sacerdotes, y a veces todo el mundo quería hablar. Entonces, a veces como que no era tan ordenado este asunto. Sin embargo, resulta que para esa época llega a México un misionero episcopal llamado Henry C. Riley, en este caso anglicano. Toma contacto con la congregación que está dirigiendo Sóstenes Juárez y poco a poco va a comenzar a introducir el rito anglicano. Obviamente los anglicanos usan, por ejemplo, togas, muy parecido a las católicas. Comienzan a ser, son muy ceremoniosos, son muy ritualistas en algunas cosas. Y en este caso dice Arcadio Morales que él no estaba de acuerdo con eso. Simplemente dice, nos salimos de la Iglesia Católica y ahora estamos con la llegada de estos misioneros, estamos volviendo a lo que yo rechazaba. Entonces, junto con
otro personaje con el que él, vamos a decir, estaba trabajando, que se llama Agustín Palacios, que había sido un ex sacerdote. Se salen, se salen de la, este, de la congregación de Sóstenes Juárez. Y entonces se van a comenzar a reunir en la calle de 5 de Mayo, es decir, van a iniciar una nueva congregación. Aquí, en este caso, pues siguieron ellos con las prácticas que tenían y obviamente, pues decía, pues también aquí era caótico el asunto. O sea, no había mucho orden porque no tenían alguien que los guiara, que los orientara sobre cómo tenía que ser un verdadero culto cristiano. Sin embargo, ellos estaban apasionados por esto. De hecho, Arcadio Morales, en el momento que estaba con Sóstenes Juárez, había comenzado a colaborar como colportor y como predicador. Él habla de que fue a diferentes estados, entre ellos Tlaxcala, Puebla. De hecho, cuenta que en Puebla estuvieron a punto de lincharlo porque el sacerdote de la población se dio cuenta que eran protestantes que estaban repartiendo propaganda protestante y asustó al pueblo, y que de puro milagro, dice Arcadio Morales, escapó para que no lo lincharan en ese momento, ¿no? Pero Arcadio estaba totalmente entusiasmado con este nuevo culto. Esta es la calle, decíamos, la calle de 5 de Mayo. Quiero que observen al fondo de esta calle estaba lo que se conoce como el Gran Teatro Nacional, que, después, que cerraba la calle. Después va a ser derrumbado y va a dar acceso a lo que hoy sería el eje central Lázaro Cárdenas, y en donde se va a construir un poquito más adelante el Palacio de Bellas Artes. Pero esta era la calle de 5 de Mayo. En ese momento llegan otros misioneros. Llegan misioneros que van a comenzar a contactar con esta congregación que está encabezando Arcadio Morales y Agustín Palacios. Y poco a poco comienzan también a mostrarles lo que es el presbiterianismo, porque en este caso este personaje llegó junto, eran tres, eran Pickens Maxwell, Phillips, Henry Thompson y M. N. Hutchinson. La fotografía que tenemos es de M. N. Hutchinson, que literalmente se convirtió en el tutor, en el maestro de Arcadio Morales. Resulta que comienza Arcadio Morales a tomar esta fe que Hutchinson comienza a enseñarle, y se identifica perfectamente con las enseñanzas presbiterianas, a tal grado que comienza a apasionarse con ello. Sin embargo, tuvo conflictos con Agustín Palacios, que era su compañero, y Agustín Palacios le dijo que estaba mal esto que estaban haciendo, y entonces Arcadio Morales se convence que el presbiterianismo era lo adecuado para comenzar a establecer una iglesia diferente a la católica en la Ciudad de México, y por lo tanto se separan. No, no, dice Arcadio Morales que Agustín Palacios lo acusó de traidor. De hecho, publicó una acta de excomunión contra Arcadio Morales por haberse ido con los presbiterianos. Y entonces salen Hutchinson, Arcadio Morales, salen de esta congregación para comenzar a establecer y fundar lo que sería la primera iglesia presbiteriana de la Ciudad de México. Ellos se van a reunir en un callejón, van a alquilar un lugar, un espacio, en el callejón de Betlemitas número 8, en donde van a comenzar a tener en una de esas casas sus primeras reuniones, ya de acuerdo al orden presbiteriano, siendo Arcadio Morales el líder y siendo eh, M. N. Hutchinson su tutor, su guía, su maestro, y que lo va a comenzar a guiar en lo que es el presbiterianismo. Esto sería, hermanos, lo que vamos a conocer hoy como el antecedente de lo que sería la iglesia presbiteriana.
Yo espero que esto que platicamos así ampliamente y dándoles este contexto nos permita ubicarnos en qué realidad se está comenzando a desarrollar el presbiterianismo, ¿no? Y el ambiente en el que Arcadio Morales va a comenzar a introducirse en esta fe, en esta nueva fe, para convertirse en uno de los principales líderes del presbiterianismo, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel mundial, perdón, a nivel nacional. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, que quisieran ustedes hacer? ¿Algún comentario sobre lo que hemos platicado esta tarde? Hermana, ¿y qué pasaría con, se me fue el nombre, pero se apellida Aguas, que era Ah, sacerdote? ¿Él Manuel qué Aguas. fin, Manuel Aguas, Sí, él qué mira, fin tendría? claro. Mira, ya no profundicé en ello. De hecho, hay ya un estudio muy profundo sobre Manuel Aguas, hecho por Carlos Martínez García, en donde se le llega a denominar el Lutero mexicano, porque Me Manuel Aguas pareció. se hizo famoso porque tuvo grandes debates con la Iglesia Católica. De hecho, la sede de la iglesia que él va a organizar es donde hoy se encuentra la iglesia anglicana, aquí en el centro de la Ciudad de México. No recuerdo, no ubico la calle, creo que es Mesones. No me crean, ahorita no recuerdo la ubicación, pero es un templo que hoy es, podríamos decir, la catedral de la iglesia anglicana en la Ciudad de México. Ahí fue la sede de Manuel Aguas. En este caso, él tuvo, decía, debates muy, muy profundos que salían en los periódicos, generaba gran controversia a nivel de la ciudad, en donde se juntaba a la gente para querer escuchar sus discursos, sus sermones. Y obviamente con el paso del tiempo, pues él fallece y van a continuar el trabajo que él va a iniciar y detonar en la rebelión hacia la ciudad, hacia la Iglesia Católica, otros sacerdotes y obviamente pues que va a ser retomado por los misioneros. De hecho, aquí es algo bien importante, algo bien importante mencionar, el hecho de que los misioneros cuando llegaron a México, pues se encuentran con que ya había esos grupos cristianos. Es decir, no llegaron a una obra en cero, porque ya había grupos que se habían formado por mexicanos y que en este caso conocemos podríamos decir que es un protestantismo endógeno, es decir, que surgió dentro de México y que obviamente fue después apoyado y respaldado y fortalecido por el protestantismo exógeno, el que llegó de fuera. Les confirmo, es el templo de San José de Gracia, que se encuentra en la calle de Mesones 139. Allí es donde Manuel Aguas desarrolló su ministerio propiamente y hoy en día esa es la considerada la catedral de la Iglesia Anglicana en México. ¿Sí? Entonces, no sé si con esto profundizo un poquito más lo que comentas, Alicia. Sí, me pareció muy interesante y dije, sí, pensé yo en Lutero, o Así sea, es, y tú acabas de afirmar, ¿no? Que se considera el Lutero mexicano. así es. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? Bueno, Sí, pues hermano, mire, yo sí, bueno, he leído algunas cosas y hay un dato importante. El hermano Arcadio Morales asiste a una reunión el 26 de enero de 1869 en donde años más tarde él va a describir que ahí se hallaban reunidas personas, más o menos como unas 20 personas, pero lo importante que describe aquí era que eran personas humildes, obreros y campesinos en su mayoría, claro, que no había, en esa reunión él no vio ninguna mujer o señora o ni niños. Entonces, poco a poco, pues
ahí se dio cuenta que los hombres eran más devotos y rebeldes, así lo dice la historia, ¿no? Sí, Posteriormente, con el paso del tiempo, pues obviamente va creciendo esta parte a través de va creciendo la congregación, ¿no? Cuando ya el hermano Arcadio Morales, pues toma, vamos a decir, tiene más presencia en, en, en las liturgias, ¿no? Vamos a sí. llamarlo así. Sí, de hecho, el dato que usted menciona es el que mencionaba yo cuando él llega a la calle de San José del Real, que estaba dirigida por Sóstenes Juárez. Sí, así Es esa es. reunión. Y de hecho, ese año, por eso en enero de 1869, se considera que es la fecha de la conversión de Arcadio Morales propiamente. Así es, De hecho, Arcadio propiamente. Morales era un hombre pues, que venía del pueblo. Él vivía en una calle que se conocía en esa época como la calle de la Garrapata. Tenía su domicilio, en lo que hoy viene siendo Izazaga, ahí más o menos en esa zona. Y él tenía como oficio hilador de oro, que él decía que antiguamente esa era una profesión bastante, pues buena, una buena profesión, pero con el paso del tiempo ya estaba perdiendo, pues importancia, ¿no? Pero él era alguien que también venía del pueblo, y es cierto, gente humilde es la que se reunía y había de todo tipo, ¿no? En esas reuniones. Gracias, hermana. No, de nada. Y hay otro dato también importante sobre el hermano Arcadio Morales, que en la historia, bueno, he leído que en el callejón de Betlemitas número 8 es consagrado como iglesia presbiteriana y él es donde es el pastor de esa iglesia. Sí, o sea, ahí es donde se va a establecer esta incipiente congregación, en el callejón de Betlemitas, y ahí es donde propiamente va a organizarse como iglesia presbiteriana. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando se reciben los primeros miembros ya de acuerdo al rito presbiteriano, y todavía en ese momento se encuentran allí en el callejón de Betlemitas. Eh, me comentan, me preguntan, por ejemplo, el caso de la Biblia de Reina Valera. ¿Cuándo llega? Bueno, aquí es interesante porque la Reina Valera va a llegar más o menos en la década de los 80 del siglo XIX. Es cuando va a comenzar a introducirse la Biblia que vamos a considerar protestante. Si ustedes recuerdan, indiqué que las primeras Biblias que llegaron, las que trajo James Thompson, eran propiamente traducciones católicas, para que no hubiera oposición de la Iglesia Católica. Pero ya la versión Reina Valera, más o menos en la década de los 80 del siglo XIX, es cuando van a comenzar a ser introducidas en México. Y en este caso, bueno, pues generalmente la Biblia la traía la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Era la que introducía las Biblias porque eran los que tenían los capitales para hacer las traducciones, las impresiones, principalmente. Muy bien. Gracias, hermana Rosalía. También, hermana Rosy, por esta pregunta. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Bueno. Muy bien, hermanos, pues agradezco su atención en esta tarde. Dentro de 15 días seguiremos platicando sobre esto. En su momento, pues si tienen alguna observación, algún comentario, pues sería interesante, e incluso pregunta, que aunque no se haga ahorita, si la hacen después, pues en la próxima sesión, pues la comentamos y platicamos de ella. Vamos a orar. Hermana Hilary, ¿quiere comentar algo? Sí, hermano. Pues yo nada más estoy fascinada con la historia. No me imaginé que aquí en México fuera a suceder. Sí sabía de, por ejemplo, la invasión norteamericana y todo eso, ¿verdad? Pero muy hermoso. Y pues muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo. Espero para la próxima vez ya tener un poquito más de información. Estoy aquí en el teatro y por lo tanto no puedo hablar mucho, ¿verdad? Muy Porque se bien, oye hermana. mucho ruido, ¿eh? Claro que sí. Pero muchas gracias, hermano.
No, no hay de qué, hermano. Pues vamos a orar, hermanos, para hermano Carlos. Sí, nada más para agregar algo. Nuestro hermano Arcadio Morales se ve que fue un hombre con una fe muy inquebrantable, que tenía por dentro algo que le revoloteaba, como tener la seguridad de lo que quería. Buscaba algo, no lo encontraba. Vino Merrill N. Hutchinson y lo despertó. Ese es el poder de Dios, lo impulsó a tener esa fe inquebrantable hacia el presbiterianismo. Claro, Ese es mi detalle. claro que sí, Quiero un hermano. hombre de fe. Claro. Y vamos a ver en la próxima sesión, pues propiamente ya el ministerio del hermano Arcadio Morales, ya al frente de la iglesia, propiamente el Divino Salvador, vamos a poder profundizar quién era él, qué hacía, qué es lo que, que promovía. O sea, son creo que cosas muy interesantes que tenemos que conocer. Muy bien, hermanos, pues gracias. Pues vamos a orar, Gracias. hermanos, para terminar con esta reunión. Padre Santo, te agradecemos la oportunidad que nos has dado en esta noche de poder platicar, de poder tener este diálogo, de poder, Señor, profundizar un poquito más en la historia de tu iglesia aquí en la Ciudad de México, de tu obra a través de la Iglesia Presbiteriana, el Divino Salvador. Gracias por las voluntades que nos reunimos el día de hoy y pedimos, oh Dios, que esto sea de bendición para todos los que lo escuchemos y que podamos, Señor, interesarnos aún más por esta obra maravillosa, porque finalmente es lo que tú has hecho en la vida de tu pueblo en México. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.